Ahí está. Ahora sí. Muy buenos días a todos, a todas. Vamos a dar inicio a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado. Le voy a pedir a la Secretaría Ejecutiva que revisemos la cuenta del día de hoy. Por favor, Araceli. Presidenta, tenemos 5 documentos en la cuenta. El primero es un oficio del Superintendente de Insolvencia y Emprendimiento, señor Hugo Sánchez, mediante el cual informa acerca de las demandas de liquidación forzosa presentadas ante los tribunales chilenos en contra de la empresa WOM S.A., así como de la solicitud de reorganización judicial iniciada ante el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware. Hay tres comunicaciones. La primera, del presidente ejecutivo de Codelco, señor Rubén Alvarado, por medio del cual se excusa de asistir a la sesión del día de hoy. Sin embargo, señala que el presidente del directorio, señor Máximo Pacheco, puede asistir a la sesión del miércoles 8 de mayo. Del presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, señor Rafael Bergin, por medio de la cual envía a la comisión el informe de productividad en el sector de las telecomunicaciones. De la secretaria del Sindicato de Interempresas Mujeres Mercantes Chile, señora Ana Mancilla, mediante la cual solicita exponer sobre el proyecto de ley que está en tabla el día de hoy. Y del asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Nicolás García, por medio de la cual acompaña informe sobre el análisis a la competitividad del cabotaje nacional y las implicancias que el proyecto de ley en discusión tendría sobre el transporte de carga por vía marítima y terrestre. Muchas gracias, Araceli. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta recién leída? No. Respecto de Codelco, la idea era que estuvieran presentes el día de hoy. Codelco se comunicó telefónicamente conmigo y acordamos el día 8 de mayo para mayores antecedentes. También nosotros habíamos solicitado a la Biblioteca del Congreso Nacional, a través de Nicolás García, el informe sobre el análisis a la competitividad del cabotaje nacional y las implicancias que este proyecto de ley tiene en esa materia. Lo que nosotros también para la próxima semana le vamos a solicitar a la biblioteca que lo exponga en esta comisión. Así que tomamos ese acuerdo entonces, que se expone el informe. ¿Mm? Y por otro lado, colegas, tenemos una innumerable cantidad de solicitudes de audiencia. Este proyecto de ley en segundo trámite constitucional debe pasar también a la Comisión de Pesca. Entonces, hemos escuchado a varios sindicatos, empresas, servicios, ministerios, en fin. Acá lo que yo les quiero proponer, y que lo dejemos también en manos de la Secretaría, es que el 8 de mayo ya lo tenemos contemplado después de la distrital con 4 audiencias, darle una semana más y de ahí pasar también algunas pendientes, sobre todo porque sindicato hemos escuchado bastante, entonces que lo podamos traspasar también a la Comisión de Pesca y darle celeridad al proyecto. O sea, que garantizar que sean escuchados, pero yo propongo que sobre todo en esa materia que se vean pesca y nosotros terminamos acá con las audiencias. Ya llevamos 14, o sea, vamos a superar las 20 audiencias respecto de este proyecto de ley y la idea es votarlo recién en general, tampoco estamos en la discusión en particular. ¿Mm? Así que si hay acuerdo, colegas. Ok, entonces vamos a iniciar el trabajo del día de hoy, que es continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional. Ustedes saben, este proyecto modifica la ley de fomento a la marina mercante y la ley de navegación para fomentar la competencia en el mercado del cabotaje marítimo con urgencia calificada de simple y corresponde al boletín número 14.532-15. Para esta sesión confirmaron su participación y les damos también la bienvenida de la Fiscalía Nacional Económica, el fiscal el señor Jorge Grunberg y el coordinador de la división antimonopolio, el señor Camilo Santelices, quienes estarán conectados vía Zoom. También el gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo NAP, el señor Julio Friedman, también conectado online, el secretario ejecutivo de la Corporación Nacional de Evaluación y Productividad, CENEP, el señor Rodrigo Creel, también conectado vía Zoom, y del Ministerio del Transporte y Telecomunicaciones viene en camino el ministro, señor Juan Carlos Muñoz, junto a su jefe de gabinete, el señor Roberto Flores, la coordinadora legislativa, la señora Viviana Díaz, y el asesor del ministro del Programa de Desarrollo Logístico de la Subsecretaría de Transporte, el señor
Gonzalo Frigerio, que está presente. Del Ministerio de Economía y Turismo, la jefa de División de Competencia y Mejora Regulatoria, la señora María Fernando Campos, y el asesor legislativo, señor Gabriel Bravo. Entonces vamos a comenzar con la primera exposición de la Fiscalía Nacional Económica a cargo del fiscal, el señor Jorge Grunberg. Bienvenidos. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Por su Buenos días. intermedio, saludar a todos los senadores, miembros de la comisión. Me gustaría compartir pantalla para poder hacerles Está una presentación. habilitado. Gracias. ¿Se ve la presentación, presidenta? Se ve. Perfecto. Muy bien. Si la pudiera proyectar, porque parece que está... Exacto. Si la puede colocar en modo presentación para que se amplifique la imagen, por favor. ¿Ahí sí se ve? Se proyecta, pero se ven con las otras láminas, no están ahí sí. O no, en modo presentación tendría que colocarlo. Ahí, por ahí. Perfecto. Bueno, la verdad es que para la Ahí. Fiscalía Nacional Económica es sumamente importante participar de esta discusión legislativa, ¿ah? En virtud de nuestro mandato legal de promover y defender la libre competencia en todos los mercados del país. Y en concreto respecto del mercado del cabotaje marítimo, estimamos que es de máxima importancia en el funcionamiento de la cadena logística y de abastecimiento en Chile. Constatamos, ¿ah?, que este mercado de modo general tiene la característica de ser un mercado altamente concentrado, en que 4 actores representan el 76% de la actividad del mercado. Y si luego, bueno, clasificamos por tipo de carga, la concentración es aún mayor. Por ejemplo, vamos a ver que en carga líquida existen solamente 2 competidores. Relacionado con Le quiero hacer una consulta porque estamos en la primera lámina. Sí, ¿Sí? sí, Ah, es lo correcto, mismo, ya. sí. Y relacionado con el objeto quizá uno de los aspectos más importantes del proyecto en discusión, ¿ah? Constatamos también que solo un 0,4% del tonelaje es transportado por naves extranjeras y el resto por naves nacionales. Yendo a aspectos más específicos de este mercado, si examinamos por tipo de carga, en carga líquida decíamos que solamente hay 2 actores, en carga granel 3 actores. ¿Ah? Nosotros en materia de análisis de libre competencia utilizamos un índice que mide el grado de concentración en los mercados y por sobre 2.500 puntos constatamos que son mercados altamente concentrados. Aquí, bueno, es evidente por la baja cantidad de actores que tanto la carga líquida como la carga granel son mercados que son de un nivel de concentración muy alta. A diferencia del mercado de carga general, en que constatamos que hay una oferta atomizada con al menos 23 armadores, y en que con los datos que tenemos, digamos, que no son muy recientes, del año 2015, el 80% del cabotaje de carga general tiene un par origen-destino desde Puerto Montt hacia el sur. ¿Cuál es el escenario actual a propósito de la ley vigente? Estamos ante una regulación que contempla la reserva del cabotaje en favor de agentes nacionales sin mayores excepciones, lo cual la Fiscalía Nacional Económica estima que tiene incidencia en el alto grado de concentración de este mercado. Hemos revisado también informes de la OCDE, en la cual nosotros participamos en el comité de Fiscal, competencia.
¿Sí? Disculpe que lo interrumpa nuevamente, es que estamos, pues yo le había consultado si estábamos en la primera lámina, porque nos está desplegando la presentación. Entonces tengo la impresión que usted está avanzando, ¿o no? Sí, estoy avanzando. Claro, porque no hemos visto nos quedamos solo con la primera lámina, que era la pregunta que le realizaba al inicio. Disculpe, Presidenta. Sí. Si quiere la puede enviar y la proyectamos desde acá. Perfecto. Ahora sí, Presidenta, creo que debiera funcionar. Está perfecto, ahí sí. Que la convertía a PDF. Mm, Disculpen los inconvenientes. no, está ok. Adelante. Sí, entonces estábamos comentando el escenario actual, ¿ah? Dado por la ley vigente. Decíamos que la regulación contempla la reserva del cabotaje en favor de agentes nacionales sin mayores excepciones. Nosotros, a propósito del examen de este proyecto, para poder comparecer ante esta comisión, hemos revisado informes de la OCDE, de la cual somos parte, intervinimos como miembros del Comité de Competencia y también de literatura experta, ¿ah? Y vemos que en general hay una concordancia en que la normativa vigente cuenta con importantes barreras regulatorias que tienen un alto costo y que afectan la participación de Chile en la cadena de valor a nivel mundial. Y también revisamos la experiencia comparada que sugiere que la apertura del cabotaje marítimo podría permitir importantes ahorros y allí obviamente constatamos que hay distintos tipos de apertura, ¿ah? Aperturas totales como algunos países europeos, como el caso de Dinamarca, Reino Unido, Noruega, Islandia, Bélgica, Países Bajos y otros países que han liberalizado el cabotaje marítimo en menor medida, ¿ah? Pero en general, ¿ah? Cuando se transita a una mayor apertura, se observan beneficios, ¿ah? Beneficios a propósito de importadores, ¿ah? Beneficios también a propósito de exportadores, beneficios incluso al consumidor final, ¿ah? Que bueno, habría que cuantificar obviamente en el caso a caso, ¿ah? Pero nosotros como Fiscalía Nacional Económica, ¿ah? Estamos claros que la existencia de mayor competencia, ¿ah? Conlleva a la posibilidad de que se observen precios más competitivos, ¿ah? Y en caso obviamente que los precios sean de un nivel alto, esos precios deberían bajar, mayor variedad, ¿ah? Mayor cantidad de bienes y servicios, mayor innovación también en las industrias que son objeto de mayor competencia. A propósito del proyecto de ley, nosotros como Fiscalía Nacional Económica estimamos que el proyecto avanza en la dirección correcta. De modo general, ¿sí? Como Fiscalía Nacional Económica, nosotros, por cierto, que veríamos con muy buenos ojos si se produjera, digamos, una apertura total del cabotaje, como ha ocurrido en algunos países que mencioné anteriormente. Pero no obstante ello, disposiciones del proyecto que permiten que las excepciones que hoy día están contempladas en la ley vigente sean flexibilizadas, y permitan una mayor presencia de agentes económicos internacionales en nuestro mercado. Y por otra parte, la flexibilización de requisitos para constituir empresas que operen
sociedades que operen en el ámbito del cabotaje marítimo, son antecedentes favorables que permitirían la existencia de un grado de mayor competencia, y por eso nosotros que estimamos que el proyecto avance en la dirección correcta. Y quisiera hacer referencia muy puntual a un aspecto que es de suma relevancia para la Fiscalía Nacional Económica, que tiene que ver con la derogación de la exención de la aplicación de la Ley de Defensa de la Libre Competencia a la participación en conferencias navieras, que se encuentra en el artículo 5º, inciso 2 de la actual Ley de Fomento a la Marina Mercante. Esta disposición, que se encuentra vigente, la Fiscalía Nacional Económica desde hace, yo diría, cerca de 15 años que viene abogando por su derogación. De hecho, durante la década de 2010, el año 2015, la Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento en contra de empresas navieras multinacionales que conformaban un cartel que operó, bueno, en distintos países del mundo, y que en Chile tuvo incidencia a propósito de la importación de automóviles procedentes de distintas jurisdicciones, desde Europa, desde Asia, desde Estados Unidos, y que perjudicó en último término a los consumidores chilenos. En ese caso, en que la Fiscalía Nacional Económica logró acreditar la existencia de una colusión con multas agregadas del orden de 20 millones de dólares que impuso la Corte Suprema en su fallo del año 2020, durante la litigación las empresas navieras intentaron asilarse en esta disposición, y se generó toda una discusión en torno a la razón de ser de esta norma. Y lo cierto es que el sistema de defensa de la libre competencia no se opone a la colaboración que puede existir entre las empresas navieras para poder operar de forma más eficiente, poder venderse, digamos, capacidad ociosa para poder darle mayor fluidez al transporte de las mercancías, y la Fiscalía Nacional Económica no ve una necesidad de que exista una norma como la vigente para propiciar esto. El sistema de defensa de la libre competencia es suficientemente flexible para permitir esa circunstancia. Y por otro lado, una norma como esta, de alguna manera, no obstante el fallo de la Corte Suprema del año 2020, puede debilitar el mensaje muy claro, digamos, y fundamental de nuestra legislación en materia de libre competencia, que es la prohibición de colusión hacia los agentes económicos. Por eso es que vemos con muy buenos ojos que el texto actual derogue este inciso 2 del artículo 5º de la Ley de Fomento a la Marina Mercante. Eso sería nuestra presentación, Presidenta. Quedamos a disposición para consultas de los senadores. Muchas gracias. Gracias a usted, fiscal. Les propongo que escuchemos las 3 presentaciones y vamos a abrir un espacio de preguntas y comentarios. Le vamos a dar la palabra al gerente general de la Empresa Nacional de Petróleo de ENAP, el señor Julio Friedman. Bienvenido. Tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a toda la comisión. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bien, estoy acá acompañado de Mauricio Naveas, que está a mi derecha, que es nuestro gerente de primera línea de Supply Chain, y también, perdón, por Francisca Domínguez, que es la fiscal de ENAP. Así que somos 3 en esta reunión. Agradecemos la invitación. Hemos mandado ayer la presentación. No sé si la pueden proyectar ahí o prefieren que la compartamos por este lado. La tenemos disponible. Si les acomoda, Bien. la proyectamos nosotros o ustedes. Ustedes nos dicen. Encantado. Muchas gracias. Proyectemos nomás. Presidenta, mientras se proyecta, vamos a estar atentos acá. Sí. Pero le damos ya, la bienvenida, perdón, también al senador Piu y al senador Kuchel, que se han integrado a la comisión del día de hoy, además de los integrantes de la comisión. Muchas gracias. Ahí está proyectada ya la PPT. Así ven. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Como Empresa Nacional del Petróleo, agradecemos la oportunidad de estar presente acá, ya que somos un actor relevante en la operación logística en Chile en general, como lo vamos a ver en la primera lámina a continuación. Queremos darles algunos datos bien transversales sobre nuestra actividad. Si puede ir a la siguiente lámina, se lo agradecería.
Perfecto. El primer punto tiene que ver con datos básicamente de cabotaje marítimo en Chile. Esto no tiene que ver con ENAP, pero es para volver a fijar el orden de magnitud de la información oficial de la Directamar. Ahí están los números: 12,8 millones de toneladas en cabotaje marítimo el año 2022, de los cuales el 56%, es decir, un poco más de la mitad, corresponde a líquidos. Me enfoco particularmente en los líquidos porque quiero pasar al segundo punto, al segundo bullet que está ahí, que tiene que ver ya con ENAP específicamente. ENAP distribuye 12,6 millones de metros cúbicos de combustibles líquidos. Esos fueron los números del año 2022. Y como ven, 2,9 millones de metros cúbicos corresponden a cabotaje. De más está decir que es una actividad fundamental, estructural y estratégica para la compañía y para el país. Estamos hablando básicamente de los combustibles líquidos como las gasolinas, el diésel, el combustible de aviación y otros. Distribuimos desde Magallanes hasta la isla de Pascua, hasta el norte. Tenemos 4 terminales marítimos a lo largo del país. Tenemos en la actualidad, como lo vamos a ver, 10 naves, 10 buques que usamos permanentemente. Por lo tanto, nuestra participación de mercado es del 40% sobre los graneles líquidos a nivel nacional. Entonces, ustedes vieron, en Chile más de la mitad del cabotaje marítimo corresponde a líquidos, y el 40% tiene que ver con ENAP. Por eso mencionábamos que somos un actor relevante. En la siguiente lámina, un poquito más de detalle. Finalmente, a nuestros clientes el año pasado oficialmente hemos movido cerca de 3,3 millones de metros cúbicos por vía marítima. No estamos incluyendo acá todo lo terrestre. Es decir, en conclusión, el 24% del abastecimiento nacional es vía cabotaje marítimo. Repito, es una actividad crucial y fundamental en el mercado de los combustibles líquidos. Para ello, como lo adelantamos antes, tenemos 10 naves para realizar este abastecimiento en la modalidad Time Charter, y contamos básicamente con los 2 proveedores disponibles en Chile, que es Ultranav Limitada y la Compañía Marítima Chilena, y se distribuyen las operaciones, como lo ven ahí, en la zona norte. La zona norte para nosotros es de Arica a La Serena, aproximadamente, Arica a Guayacán específicamente. Zona sur es de San Vicente a Magallanes. Está la isla de Pascua específicamente, y también movemos productos entre nuestras 2 refinerías o 3 refinerías principales. Les recuerdo que tenemos 3 refinerías, una en Concón, en la comuna de Concón, otra refinería en la comuna de Hualpén, y finalmente la refinería en Magallanes. Especialmente en la lámina siguiente, entrando a nuestra opinión sobre los efectos para ENAP, voy a dejar a nuestro gerente de supply chain refiriéndose a cuáles de los aspectos que hemos analizado no tienen efecto, otros podrían tener algún efecto dependiendo cómo se termine en el reglamento, la definición final de lo que se entiende respecto a algunos conceptos, y finalmente lo que podría llegar a tener algún efecto positivo para ENAP y la competencia en este mercado. Gracias, Julio. Buenos días Muchas a todos. gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Con respecto a la opinión sobre los efectos, vale recordar que son modificaciones a las excepciones que actualmente considera la ley, y las hemos agrupado básicamente las que tienen que ver con el decreto ley 3059 y 2222 respectivamente. ¿Ya? Con respecto al primer decreto ley, las 2 primeras modificaciones o propuestas no tienen un efecto práctico en las operaciones de ENAP, básicamente. Y me refiero a práctico debido a los volúmenes y a las condiciones de sincronización y tiempo que nosotros debemos hacer para nuestra distribución. ¿Ya? En el caso del tonelaje, todos nuestros buques son de un tonelaje superior a lo que está indicado ahí. Y para los casos de cierre de puerto, es bastante complicado adecuar los cierres de puerto con una operación que tenemos comprometida con la distribución con nuestros clientes y con nuestra refinería. ¿Ya? Entonces, vemos que en la parte de efecto práctico no significarían una mejora en nuestras operaciones. Con respecto a las siguientes 3 propuestas, vemos un efecto positivo respecto a las operaciones de ENAP.
particularmente con el uso de naves extranjeras mayores a 150 metros de eslora, y obviamente esto va a depender que se entiende por servicio regular, atendiendo que ENAP no tiene servicios de cabotaje como las navieras que transportan contenedores, por ejemplo, y por lo tanto ahí sería importante la definición del servicio regular. Con respecto a la opción de cabotaje con naves extranjeras en ruta de salida, lo que nosotros vemos es que se debe producir una adecuación de nuestros movimientos con las rutas de estas naves de importación y después posterior ruteo al siguiente empleo de la nave, ¿ya? Es una alternativa posible, no es muy práctica con el sistema que tenemos hoy día, pero vemos que existe un efecto positivo y podríamos adecuarnos a esa modificación. Y la última tiene que ver con la eliminación del recargo a las ofertas extranjeras, ¿no es cierto? Me refiero al arancel aduanero. Y el efecto positivo relativo se refiere a que podría existir algún tipo de impugnación por los armadores chilenos con respecto a este. Finalmente, con respecto a la reputación, creemos que esto es un efecto positivo para nuestras operaciones, y esto básicamente se refiere al criterio de obtención de tonelaje al 50% de los números de naves, posibilitando más naves extranjeras en función de nuestras necesidades. Eso con respecto al primer decreto. Con respecto a la ley de navegación, ley 2222, también creemos que es una modificación positiva, pero finalmente el efecto debería evaluarse una vez que las empresas decidan instalarse en Chile, entendiendo que Chile no es un mercado muy profundo, no tiene un volumen considerable de movimiento, y obviamente las navieras hacen esa evaluación económica antes de ingresar a cualquier país. Eso es lo que tiene que ver con las propuestas para la modificación de ley. Gracias. Por último, como última lámina, las conclusiones. Como habrán visto, en resumen, nuestra opinión desde nuestro análisis es que las modificaciones propuestas y que hemos tenido a la vista tienen un efecto acotado, utilizando las excepciones ya existentes en la ley actual. Por lo tanto, los beneficios esperados son limitados para la operación de NAP en nuestra perspectiva. Un segundo punto es que pensamos que eso tendrían un impacto real, por lo menos para nosotros, en el caso de una apertura total del cabotaje a naves extranjeras, que podría estar incluso limitado, por así decirlo, o focalizado a las sobre 10.000 toneladas o los 150 metros de eslora, de tal manera de salvaguardar el efecto en la flota regional chilena. Tercero, como tercer punto, si lo anterior no es posible, una alternativa que se ha discutido internamente es autorizar que hagamos una reputación directa como NAP, como parte del usuario en el caso de la ley, sin tener límites de tonelaje, y serían contratos que podrían ser renovables, por lo tanto le podríamos imponer, por ejemplo, un límite máximo de un año. Eso es, Presidenta, nuestros comentarios que queríamos compartir. Repito, esto es una actividad y una ley muy importante para nosotros. Quiero decir que en varias reuniones de directorios de la compañía hemos hablado respecto al tema de los costos de cabotaje, puesto que son contratos que llevamos recurrentemente a discusión y aprobación por parte de nuestro directorio, así que es un tema de preocupación constante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a seguir con la tercera y última exposición del día de hoy, y le damos la bienvenida también al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, que está presente también en la comisión. El secretario ejecutivo de la Corporación Nacional de Evaluación y Productividad, CENEP, el señor Rodrigo Krell. Tiene la palabra, Rodrigo. Muchas gracias. Voy a también proyectar mi presentación. Si me pueden confirmar que se ve. Se ve, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Sí. La nueva presentación. Bien, vamos a ir así. Señora Presidenta, señores
señoras senadores, integrantes de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado y a todos los presentes. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a comentar el proyecto de ley que está hoy en discusión. Soy Rodrigo Creel, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, y comparezco en representación del presidente del Consejo de nuestra institución, don Rafael Berguán, para quien lamentablemente fue imposible asistir a esta sesión. Se nos ha solicitado dar a conocer nuestros planteamientos respecto del proyecto de ley que modifica las leyes de fomento a la marina mercante y de navegación para fomentar la competencia en el mercado del cabotaje marítimo. La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad tiene como parte de su misión promover políticas que favorezcan y promuevan la productividad y políticas, ¿cierto? En esa dirección, entendiendo que la productividad, es la fuente última de crecimiento sostenido en el largo plazo. Por ello, para nosotros es muy importante participar de esta instancia. La productividad explica en gran medida el crecimiento fuerte que tuvimos como país en la década de los 90 y hasta el 2005 aproximadamente, y también explica su posterior ralentización de la que hemos sido testigos en los últimos años y que solo se ha marcado en el último tiempo. Bueno, está un poco influido por el periodo de pandemia, pero básicamente lo que nos ha ocurrido como país en los últimos años es una baja de la productividad. ¿Qué explica esta desaceleración de la productividad que podemos ver en esta lámina? Bueno, no hay una gran explicación. Son múltiples imperfecciones, cada una de las cuales importa poco individualmente, pero que en su conjunto tienen un gran impacto y por eso va a ser relevante para nuestra discusión. Entonces, ¿qué explica esta desaceleración? No tenemos una explicación sencilla, no hay balas de plata. La estabilización de la macroeconomía, la apertura al comercio internacional y la inversión extranjera ya se hicieron, rindieron sus frutos y hay que, por supuesto, cuidar esos avances. Pero hemos sido como país más lentos para embarcarnos en la multitud de reformas microeconómicas requeridas, ninguna de las cuales mueve la aguja individualmente, pero que en su conjunto tienen el potencial de reimpulsar la productividad. Y en ese contexto se enmarca nuestra visión de este proyecto de ley. Eliminar las barreras a la participación y liberalizar en general el transporte marítimo nacional es una de las muchas medidas que tenemos que tomar. No es la gran solución que todos estábamos esperando para impulsar nuestra productividad, no hay una, pero es como ir al gimnasio, ¿no? Uno tiene que ir muchas veces, no solo con una vez, por muy bien que se sienta uno cuando va, no va a cambiar su estado físico, tiene que ir consistentemente y así tiene que ser nuestro proceso de reforma microeconómica. Entonces, en esta presentación me voy a referir brevemente a cómo es la regulación actual, y los efectos que ella tiene y cómo las medidas incluidas en el proyecto de ley tienen un impacto. Entonces, lo primero que ya se ha referido en las presentaciones anteriores al respecto, pero no está de más destacar algunos puntos. El cabotaje marítimo es una industria que cuenta con restricciones que no tienen paralelo en otras áreas de nuestra economía. Está reservado con 3 excepciones, ¿cierto? Licitaciones públicas para volúmenes mayores a 900 toneladas, permisos especiales para volúmenes menores a 900 toneladas cuando no estén disponibles naves chilenas y los mecanismos de reputación o arriendo de naves a empresas chilenas con opción de compra. En la práctica, estas excepciones son utilizadas con baja frecuencia o baja intensidad y por lo tanto no corresponde darles una mirada y flexibilizar su aplicación. Además, para inscribir naves en el registro, la empresa debe ser chilena y contar con su sede principal en Chile. El presidente, gerente y la mayoría de directores deben ser chilenos y la mayoría del capital social
debe ser chileno. Además, para enarbolar la bandera nacional se requiere, ¿cierto?, capitán, oficialidad y tripulación chilenos. Las consecuencias de esta regulación, bueno, son que tenemos un mercado fuertemente restringido y dominado por empresas nacionales. Estas barreras a la entrada son importantes. Tenemos pocos actores y eso lleva a una competencia significativamente atenuada con mayores tarifas y menor calidad de servicio en general, como en cualquier otro mercado. Las rutas que llevan a cabo, ¿cierto?, las embarcaciones son subóptimas y eso lleva, por supuesto, una ineficiencia y una menor productividad. Y por último, la actividad portuaria se ve también reducida a medida que, ¿cierto?, las rutas se saltan a algunos puertos intermedios. No corresponde a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad pronunciarse respecto del mérito o la efectividad de las restricciones que la legislación vigente establece. Estas tienen su origen en la protección de la defensa nacional y no somos nosotros quienes vamos a juzgar sobre este tema, no tenemos nada que aportar. Pero sí vale la pena hacer un comentario general. La competencia en los mercados es un mecanismo inigualable para obligar a las empresas a ser máximamente productivas. Por ello, en nuestra estimación, las normas que dificultan el ingreso de nuevos actores o que entorpecen la operación de la capacidad instalada deben ser muy bien justificadas en términos de los beneficios que generan. Y hasta ahí llega nuestro comentario. Somos agnósticos respecto a los beneficios en términos de la defensa que genera esta legislación. Serán otros actores quienes deberán pronunciarse al respecto. Mirando el proyecto de ley que lo que contempla, bueno, mejora la regulación de las excepciones, ¿cierto? En los 3 puntos, las licitaciones, reputación y los permisos especiales, los waivers. Crea nuevas excepciones como las licitaciones anuales y excepciones para rutas de salida. Somete a las navieras al decreto ley 211, permite el transporte de contenedores vacíos y reduce las barreras para la constitución de navieras nuevas. Todos puntos que a nosotros nos parecen relevantes. Sobre el impacto de las medidas, podemos destacar lo siguiente, ¿no? Mirando específicamente primero los efectos sobre el mercado mismo del cabotaje, la experiencia indica que se generará una mayor competencia en las rutas y entrada potencial de nuevos actores, todos efectos que redundan en menores tarifas y mayor variedad de alternativas. Eso indica en general las teorías económicas y también la evidencia en otros mercados que han sido sujetos a liberalización. En términos de la eficiencia del sector, la flexibilización de las restricciones tiende a una mejor utilización de la capacidad instalada, tanto hablando de los puertos y las naves. Eso está en la esencia del análisis que nosotros hacemos siempre como Comisión de Productividad, en todos los sectores que analizamos. Una utilización ineficiente de capacidad instalada cara es sumamente improductivo. Lo hemos visto con pabellones quirúrgicos en los hospitales y en todas las áreas que hemos analizado. Entonces queremos que la capacidad instalada, que ha costado mucho, se ocupe con la máxima intensidad posible. Por otro lado, el sector también se beneficia de menores costos logísticos y ambientales, con externalidades evidentes para el resto de la economía. Recordemos, uno de los factores que incide fuertemente en la competitividad de los países a nivel macro es la eficiencia logística. Y por lo tanto son innumerables las empresas que se ven beneficiadas tanto en primera como en segunda vuelta, en efectos indirectos por las menores tarifas y los menores tiempos de traslado, lo cual finalmente redunda incluso hasta en los rankings que miden estas eficiencias a nivel internacional. Entre los efectos que también existen en las actividades relacionadas, las rutas más eficientes llevan a una mayor actividad económica también en los puertos y todas las actividades económicas que hacen posible sus operaciones, y por lo tanto
los efectos económicos van más allá incluso de la productividad, sino que hay potenciales efectos positivos sobre incluso empleo en otras actividades. Y por último, estas medidas también incrementan la productividad por el hecho que exista la posibilidad de hacer frente de mejor manera a las pérdidas generadas por los cierres de puertos. En resumen, y para no quitarles más tiempo, en nuestra opinión, nos parece un proyecto de ley favorable para la productividad. No es la gran solución que va a revertir por sí sola la desaceleración de la productividad, pero eso no es razón para minimizar su importancia. De hecho, es importante avanzar en esta área, en este proyecto de ley, como en muchos otros problemas que tenemos con algunas regulaciones que podrían ser mejoradas, o algunas políticas que requieren revisión. Es lamentablemente la tarea más ardua e ingrata de estar mirando regulación por regulación y mercado por mercado para detectar dónde están las ineficiencias, y en su conjunto que todas estas medidas, ¿cierto?, se compongan y nos lleven a una nueva etapa de mayor productividad y desarrollo. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted. Senadores, se ofrece la palabra sobre las presentaciones. Senador Kusanovich, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Ujú. Saludamos al ministro, a todos los invitados. Le quería hacer una pregunta a la Fiscalía Nacional Económica en cuanto que las empresas de transporte marítimo extranjeras utilizan las leyes más favorables y tributarias y laborales. Para lograr esto recurren a banderas de conveniencia, POCs, para de esta manera evitar normativas laborales, impuestos y regulaciones marítimas de los respectivos países de origen, operando con banderas de Panamá, Liberia, Bahamas, donde la normativa laboral son prácticamente inexistentes. Además, se abastecen de insumos de exportación libres de impuestos en los puertos chilenos. De acuerdo a esto, ¿cree la Fiscalía Nacional Económica que existiría libre competencia en el transporte de carga y pasajeros entre navieras chilenas y extranjeras que operan con bandera de conveniencia y con costos más bajos que los chilenos? Especialmente en el tema, por ejemplo, que se quiere plantear en la ruta de salida. Entonces, habría una clara competencia desleal, que me gustaría, ¿qué opina de esto la Fiscalía Nacional Económica? Muchas gracias, senador Kusanovich. Senador Piu, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar al ministro presente, las exposiciones. Muy interesante. Aquí pareciera como que se está protegiendo una empresa para darle beneficios especiales a un sector comercial. Yo quiero hacer varias precisiones. La primera, aquí se ha hablado de algo que hasta el momento, no sé si la comisión lo habrá escuchado, que es el tema de la defensa. De hecho, se acaba de mencionar que no se va a realizar ninguna apreciación de qué significa de la perspectiva de la defensa tener capacidad marítima estratégica. Todos han señalado que esto es estratégico. Lo ha dicho NAP, lo menciona mucha gente. Yo quiero recordar que el país más avanzado en temas de apertura, libre mercado, que es Estados Unidos, esto lo tiene protegido, porque es estratégico y es un tema de seguridad nacional. ¿Y tiene costos? Claro que tiene costos. La seguridad cuesta dinero. Y ese dinero es el que tenemos que todos, entre todos, con nuestros impuestos o con la forma en que lo desarrollamos, hacerlo. Entonces, la primera pregunta es si se ha escuchado en la comisión el tema de la defensa, o sea, si la ministra de Defensa ha venido a exponer la necesidad de la defensa. Y presidenta, le pediría, no metan a la Armada. La Armada como institución del Estado tiene que hacer cumplir la ley de navegación, punto. No está para pronunciarse respecto a esto. Lo segundo, a la Fiscalía Nacional Económica, concuerdo, la primera pregunta es, concuerdo con lo que señala respecto a al tema de la competencia. ¿Existen o no mecanismos para verificar que no haya competencia desleal, que haya dumping? Recordemos que el tráfico marítimo internacional, producto de la pandemia, de contenedores que iban a China a $800, subimos a 20 y tantos mil dólares, de un día para otro. Y no sabemos por qué, y después empezaron a bajar. O sea, el ejemplo que se pone de la colusión internacional existe.
Entonces, ¿cómo vamos a abrirnos a áreas en donde ni siquiera tenemos certeza de la fijación de precios? Este es un tema no menor a nivel mundial, en donde la dependencia de los grandes operadores navieros mundiales generan presiones indebidas en los estados. Entonces, el primer análisis respecto a esa competencia leal, al mismo ejemplo que se puso, ¿cómo vamos a permitir que esto se compatibilice con el sistema nacional? O sea, no pueden haber exigencias distintas a lo mismo. La competencia debe ser justa. Y lo primero, pronunciamiento a la Fiscalía Nacional Económica. Y lo segundo, su precisión respecto a la concentración. Aquí se señala que hay concentración. Bueno, resulta que en el tema de los hidrocarburos tenemos a un solo mandante, ENAP. Una sola empresa que demanda transporte estratégico marítimo. Una. Y hay, bueno, dos empresitas. Entonces, la pregunta ¿es eso concentración cuando hay una sola demanda que se conoce real para servicios navieros en el país? Para ENAP, agradecer también la exposición, me queda claro que el 76% de su costo es transporte terrestre, solo el 24% es marítimo. Entonces tenemos un problema en la determinación de los costos que tenemos que ver. Y eso es lo que me gustaría, que ENAP, señora presidenta, nos envíe sus estructuras de costo. ¿Qué les significa? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el efecto real para tomar decisiones? Si solo ENAP demanda y tiene dos empresas, ¿no será ENAP la que fije los precios? Pregunta, para tener claridad y precisión con lo que se está señalando. Respecto a la productividad, podemos hablarlo mucho. Yo participo en la Comisión de Economía, ya lo tuvimos. Muchas gracias por la excelente exposición. Pero me gustaría saber con precisión, data y no guata, de dónde sale la menor calidad de servicio del cabotaje nacional. ¿Qué estudio tiene la Comisión para decir que efectivamente hay menor calidad de servicio? ¿Con respecto a qué comparación, qué norma no se cumple, qué es lo que está pasando? Seamos precisos, no saquemos discurso grande. Obviamente todo se puede perfeccionar, pero tenemos que entender lo que estamos haciendo. Tenemos que cuidar nuestra soberanía, un país donde caben 11 países europeos. Todos estos ejemplos de países europeos que se ponen tienen una condición de conectividad logística gigantesca. Lo primero que tiene Europa son trenes. Y aquí quiero, señora presidenta, decirle al ministro de Transporte que el tren sigue siendo quizás lo más barato y lo más cuidadoso con el medio ambiente. O sea, los barcos contaminan más que los trenes. Entonces, un temazo si tenemos que mejorar la productividad, ir a las áreas que corresponda al desarrollo y ponderar. O sea, esto es muy complejo, es sistémico. No se puede solo afectar algo que tiene un valor estratégico. Yo por eso no vengo a defender empresas ni pegas, porque aquí se ha dicho de todo. Yo vengo a defender la soberanía nacional, la capacidad de tener autonomía en condiciones donde se pueden cerrar los mercados. Lo vimos, la pandemia. Nos subieron los precios 20 veces. ¿Y qué vamos a hacer si no tenemos una marina mercante nuestra, para nuestra carga, en nuestro territorio, con nuestras leyes? Eso es lo que estamos discutiendo, eso es lo que estamos debatiendo, y yo pediría precisión, data, y que ojalá todos los que han aseverado algo envíen sus datos para así poder tomar decisiones. Muchas gracias, presidenta, esperaría la respuesta. Agradecido. Gracias, senador Piu. Ha solicitado la palabra el senador Enrique Van Rieselbergher, luego el senador dije, ¿no? Sí, senador Enrique Van Rieselbergher y luego el senador Saavedra. Tiene la palabra, colega. Muchas gracias, presidenta. Saludo a los expositores. Le agradezco igual sus presentaciones. Me sumo como me tocó hablar tercero, me robaron se abordaron algunas de las inquietudes que quería plantear. Solo agregaría la siguiente. Me parece que el representante de la Fiscalía Nacional Económica hizo alusión a algunas experiencias comparadas. Me parece que habló de algunos ejemplos internacionales en materia de gradualidad, de la apertura del cabotaje, también de la amplitud. Y no sé si en ese contexto hay alguna experiencia específica o algunas experiencias específicas que le parecen satisfactorias de poder observar con mayor detención, dadas las características del caso chileno. Nosotros tenemos pendiente escuchar un análisis de la Biblioteca Nacional respecto a eso, entonces estamos a tiempo todavía que en el análisis de la biblioteca se pueda hacer un doble clic o un zoom particular en algunos casos en específico. Eso, muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias, senador. Senador Saavedra. Gracias. A propósito de data, preguntarle al representante de ENAP si ellos tienen estimado si hubiera la ley de cabotaje y permitiera que esos 12.800.000 toneladas que ellos transportan, tuviéramos cabotaje, ¿en cuánto impacta esto? Si hay alguna estimación de rebaja de por flete y que se transforman, por tanto, en ahorro para la empresa. De que existiera. No está Codelco, a Codelco le iba a preguntar exactamente lo mismo, porque hay que ir viendo los efectos que produce esta ley. Y si no, al ministro que está acá presente también, si tuviera una visión respecto de las mejoras que tendríamos respecto de los ahorros si es que se aplicara la ley. Y lo otro, decir que, en definitiva, aquí hay otras leyes que son las que están vigentes y que no las vamos a tocar, como por ejemplo la ley de navegación. Y esa establece claramente en su artículo número 14 qué es lo que es en cuanto a la dotación, quién es la autoridad marítima, en fin, todo eso no se toca. Entonces yo creo que hay un extremo alarmismo y un conservadurismo excesivo y una contradicción respecto de las opiniones, porque hay algunos que defienden el libre mercado y después cuando hay que hacer libre mercado en el país, estamos en contra. Entonces, no lo entiendo. En definitiva, creo que es un tema que al país le conviene, que va a mejorar claramente el sistema de transporte. Este es un sistema de transporte el que tenemos que tener y no de Puerto Montt hacia el norte del país quedar prisioneros de una sola forma de transporte de carga y están los números, ENAP lo ha dicho, cuánto es lo que transporta en términos de toneladas por carretera, y eso es un impacto que el país paga y lo pagamos todos los chilenos. Entonces, cuando se tiene que también eso suplementar con impuestos, no está a la disposición a tocar ninguna reforma tributaria que ayude a mejorar esa situación. Muchas gracias, senador Saavedra. A ver, primero quiero agradecer las exposiciones. Creo que necesitábamos abordar este proyecto de ley desde la perspectiva, sobre todo en materia de cabotaje y productividad y libre competencia, que eran temas que habíamos tenido pendientes en las primeras exposiciones. Sobre la exposición de la Fiscalía Nacional Económica y considerando que el objetivo también es promover la libre competencia, yo les quería pedir si es posible profundizar en si el proyecto de ley, a su juicio, evita las colusiones que se conocieron en este mercado o ayuda en esa línea, a raíz también del fallo de la Corte Suprema del 2020. ¿Ah? Esa sería en particular una situación. El otro tema que les quería consultar a ENAP, en las conclusiones ustedes señalan que efectos más significativos se obtendrían en caso de una apertura total del cabotaje en Chile a naves extranjeras carga de alta mar, sobre 10.000 toneladas o 150 metros de eslora, y que esto focaliza el efecto de la apertura y salvaguarda de la flota regional chilena. Pero seguidamente ustedes señalan que en caso de que esto no ocurriera, una alternativa podría ser la autorización de reputación directa por parte del usuario sin límite de tonelaje y por periodos renovables hasta máximo un año. Si pudieran profundizar en esa última línea. Y un tema más general tiene que ver, quizás en porque su experiencia con el tema de los cierres de puertos, o sea, este proyecto, porque esa es una realidad, que por contingencias, a veces algún paro o contingencias climatológicas en plena crisis climática, es una situación que no se ha visibilizado mucho, entonces, y que genera problemas en el cabotaje. Entonces, si se pudieran pronunciar sobre esos temas. De mi parte, eso por ahora, y le voy a ofrecer también la palabra al Ejecutivo, si tiene alguna consulta o prefiere cerrar, ministro. Ok, le vamos a dar la palabra entonces a nuestros expositores. Empecemos en el mismo orden de exposición con la Fiscalía Nacional Económica.
Gracias, Presidenta. Quisiera comenzar por responder la consulta del senador Kusanovich, que también, digamos, la reiteró el senador Puga acerca de la versión de agentes económicos en este mercado con bandera de conveniencia. A ver, no es el único mercado, digamos, en que vamos a observar la simetría. Fiscal tiene problemas con su micrófono, no sé. No, es que la primera vez lo escuchamos con menos complicaciones. Disculpe. ¿Sí? ¿Se escucha? No, está ok. Por favor. Perfecto, gracias, presidente. No, a ver, sobre el tema de las banderas de conveniencia que operan en esta industria, hay una red económica, digamos, en que uno puede considerar simetrías regulatorias entre los agentes económicos que operan. No se escucha, yo no escucho. De hecho, Sí, fiscal, estimado fiscal, es que no logramos entenderlo. Entonces, no sé si es un tema que puede ser que saque la imagen o hay temas definitivamente de conexión. ahí se me escucha, Presidenta. ¿Me escucha? ¿No? Enredado, sí, no. Propongo, porque a lo mejor si vuelvo a conectar se arregla, a lo mejor si pueden otros expositores hablar las preguntas Sí. y me conecto inmediatamente para... Sí, le propongo eso. Continuemos, por favor, con ENAP y volvemos a la Fiscalía Nacional Económica y con el señor Julio Friedman, por favor. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Voy a abordar algunas de las preguntas, o todas creo yo. Hemos tratado de hacer una aproximación a esta discusión lo más transparente posible, evitando los juicios de valor de nuestra parte. En muchos de los casos podemos solamente estimar efectos, más bien en todos los casos podemos estimar efectos. Nosotros hacemos licitaciones recurrentemente abiertas y hemos contactado también, tratado de incentivar nuevas empresas para participar, pero hasta ahora nuestra realidad ha sido que la que ya conocen, y hemos tratado de dar información para vuestra mejor discusión y resolver. Quería decirles que como empresa nacional del petróleo estamos muy arraigados en tener una política comercial transparente, objetiva, no discriminatoria, siempre en línea con los preceptos de la libre competencia, tanto es así que en nuestro código de ética establece claramente nuestra presencia en el mercado, sea cual sea la actividad que desarrollemos, que siempre basada en los propios méritos de esta libre competencia, justamente. Por lo tanto, es un tema que celosamente queremos resguardar y cumplir. Creo que es muy buena la pregunta y lamento no haberlo puesto en la presentación, la pregunta que se realizó respecto a qué dimensión tiene esto en nuestra actividad. En las láminas habíamos puesto que lo que representaba en términos de volumen, nosotros el 24% del volumen que transportamos en Chile, el 24% corresponde a cabotaje marítimo. Quiero decirles que ese volumen sería prácticamente imposible hacerlo otra vía, ¿no? Ni por oleoducto hoy día, por la situación actual, ni por camiones, ni por transporte ferroviario, dada la realidad de infraestructura que existe hoy día. Por lo tanto, solo podemos recurrir al cabotaje marítimo. Más o menos el costo anual nuestro ronda en cabotaje marítimo, en el flete de estos 10 buques que tenemos, ronda los $100 millones. Creo yo que eso es una buena cifra para que ustedes manejen. Y alguien preguntaba, les pido disculpas, no recuerdo qué senador, pero alguien preguntaba cuáles pensamos nosotros que podría tener el efecto de una u otra tipo de apertura. Repito, todo esto son estimaciones que podemos hacer, no podemos ofrecer un estudio en detalle al respecto. Ha sido bien difícil, como les digo, nuestra realidad ha sido siempre la que señalé anteriormente, con los proponentes que ya hemos conversado, pero lo que hemos discutido internamente es estimar, en el caso de una apertura total o que permitiera la entrada de nuevos oferentes, eventualmente poder llegar a un 15-20% de ahorro en los costos de flete. Y ya les dije,
que nuestro gasto anual, nuestro costo anual rondea los $100 millones, por lo tanto les daba una estimación de, en el mejor de los casos, el impacto que esto podría tener en costo. Presidente, usted mencionó el tema de los puertos. Yo sé que no es el objeto de esta comisión, pero quiero decirles que es un tema de tremenda preocupación nuestra. Como usted señaló, el cambio climático, más a veces el uso indebido de algunas movilizaciones en algunos terminales afectan nuestras operaciones. Chile, con el terminal Quintero cerrado, va a tener un efecto inmediato o casi inmediato en el abastecimiento de combustible en la zona centro del país. Cada vez más tenemos días de cierre de terminal por efectos del cambio climático. Las marejadas son ahora en distintos días del año, no solamente concentradas en una época del año. Y en segundo término, las movilizaciones que hemos visto a veces, por ejemplo, lo pongo solamente como ejemplo ilustrativo, el año pasado movilización de unos sindicatos de pescadores artesanales de la zona, hizo que finalmente tuviéramos que detener las operaciones de la refinería por más de una semana y estuvimos muy pronto a lo que llamamos quebrar, es decir, no poder entregarle a las empresas, a nuestros clientes, combustible. Es una situación de extrema preocupación y no es fácil crecer en infraestructura logística, es algo lo cual el ENAP estamos tremendamente preocupados y estamos tratando de ver, pero no nos estamos quedando ni por inversiones, ni por esfuerzo, ni por decisión, sino más bien los estudios de impacto ambiental, la realidad de dónde podemos construir o no construir, etcétera. Así que perdonen la disquisición, pero es un tema también que consideramos estratégico y tiene que ver también con los inventarios de seguridad del país. Finalmente, respecto a se nos pidió una aclaración, poder ahondar, presidente, usted lo hizo, nos preguntó respecto a ahondar un poco más en las dos últimas conclusiones que nosotros habíamos compartido. No sé para dónde va muy bien la pregunta, pero creo que merece aclarar. Mauricio, yo creo que tú puedes ahondar en las dos propuestas que hacíamos, no propuestas, pero sugerencias que hacíamos. Sí. Básicamente, nuestro objetivo era agregar, sugerir dos puntos que creemos para nuestra operación, por los volúmenes de nuestra operación, el tamaño de la cantidad de productos que movemos, podrían ser una mejora en disminuir nuestros costos internos. ¿Ya? Básicamente, el primer punto tiene que ver con enfocar o agregar esta modificación en la ley a ese tamaño de buques, por lo que dejamos por fuera todo lo que tiene que ver con transportes artesanales u otro tipo de movimientos pequeños, ¿no es cierto?, y no afectar a esas industrias. ¿Ya? Eso con el primer punto. Y con el segundo punto, también dentro de una de las excepciones que hoy existen, incrementar la excepción para que los usuarios, como ENAP en este caso, que es una actividad bastante concentrada en lo que es la distribución, tengan la agilidad y la oportunidad de agregar esto en los tiempos que se requieran, nuevamente buscando una disminución de sus costos internos. La reputación directa. La reputación directa. Exacto. Muchas gracias. Ministro Juan Carlos Muñoz. Presidenta, muchas gracias. Perdón, ministro, nos faltaba la Fiscalía Nacional Económica. Sí, volvemos entonces con el fiscal. Gracias, presidenta. Espero que ahora sí estemos bien. Ah. Excelente. Entonces, para comenzar a responder, bueno, todas las preguntas son muy interesantes, partiendo por la pregunta del senador Kusanovich, que fue reiterada en cierto sentido por el senador Pug acerca de las banderas de conveniencia usuales en esta industria. La verdad es que más allá de esta industria en particular, no es la primera en que uno puede constatar asimetrías regulatorias entre distintas jurisdicciones que obviamente pueden favorecer a agentes económicos extranjeros que pretendan o que compitan, digamos, en nuestro país. Y allí, bueno, la respuesta en teoría puede ir más allá de la libre competencia y derechamente desde un punto de vista regulatorio, a fin de generar un terreno, digamos, más igualitario a la hora de competir. Pongo un ejemplo más allá de esta industria, digamos, en el hospedaje. Nosotros acabamos de terminar un estudio de mercado en el que existen ciertas plataformas que operan en el mercado del hospedaje, que más de alguno de los aquí presentes habrá utilizado, y la idea es, bueno, generar ciertas regulaciones que permitan
que la actuación de esos agentes económicos no sea arbitrariamente discriminatoria. Esa es la reacción que se suele usar desde una perspectiva regulatoria de modo general ante la realidad de que ciertos países tengan regulaciones que puedan ser más favorables, pero evidentemente, bueno, hay que hacer un examen quizá caso a caso porque claro, en un extremo puede haber regulaciones que sean injustificadamente favorables, pero en otros casos, bueno, si uno sobreregula, obviamente puede evitar que haya mayor competencia en un determinado mercado. Luego, respecto del senador Pug, la consulta sobre la concentración, particularmente en cabotaje. Bueno, nosotros constatamos simplemente, y es algo público, digamos, de que en ciertos segmentos del mercado de cabotaje marítimo existen 2 o 3 actores. También viendo la evolución competitiva en otras industrias, cuando aparecen más competidores, bueno, se intensifica la competencia y los consumidores finales suelen ser favorecidos. Para poner un mercado, digamos, de modo muy concreto, lo que vimos en el mercado de las telecomunicaciones, cuando apareció un cuarto operador, que hubo acá de los cambios que hubieron competitivamente. Aquí, de acuerdo al debate público que ha habido, a la literatura, podría haber perfectamente espacio para que haya más operadores. Obviamente que los mercados a veces tienen escalas mínimas eficientes, bueno, y eso hace que mercados puedan ser más concentrados, pero particularmente en este caso, pareciera ser razonable esperar que haya un espacio para que entren nuevos actores y la regulación, a nuestro juicio, debiera tender a favorecer ello, lo cual bajo la regulación vigente no ocurre. Respecto de la consulta del senador Van Rieselberghe, también muy interesante, en la experiencia comparada que nosotros revisamos, como lo dije en mi exposición, claro, hay situaciones que van al extremo de liberalizar completamente, como los países europeos que mencioné, y otros que lo hacen o lo han hecho de manera más gradual, y allí quizás sería interesante explorar en mayor detalle las experiencias quizá de Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, que son 2 países que tienen ciertas similitudes con Chile en el sentido de ser economías pequeñas, en el sentido de ser países que tienen algún grado, digamos, de aislamiento geográfico, y explorar los resultados de esas políticas de apertura del cabotaje marítimo, en ambos casos no aperturas totales según nuestro conocimiento, y en el caso de Nueva Zelanda, la verdad es que las cifras con las que contamos, digamos, al haber hecho revisiones previas a esta exposición, nos dan cuenta que cuando se liberalizó parcialmente en Nueva Zelanda el mercado del cabotaje marítimo, hubo una caída en los fletes costeros en torno al 20 o al 25% entre los años 1994 a 2000. Pero creo que sería favorable, incluso nosotros eventualmente podríamos hacerlo consultando con las agencias de competencia de esos países si cuentan con mayores antecedentes más actualizados y en la afirmativa, digamos, en caso que nos vaya bien, ponerlos a disposición de esta comisión. Y finalmente, respecto de su consulta, Presidenta, bueno, cuando los mercados son menos concentrados, debiera haber más dificultades para los agentes económicos para coludirse. En estricto rigor, el caso de las empresas navieras, digamos, de transporte marítimo, bueno, fue un caso en que nuestra institucionalidad operó con todas las facultades que nos ha conferido el Congreso, la delación compensada por un lado, facultades intrusivas por otros, y además la colaboración con agencias extranjeras en esta materia, porque era un cartel global y logramos desbaratarlo. ¿No nos parece que incida en concreto acerca de la posibilidad nuestra de investigar, detectar o sancionar colusiones en este mercado? Pero sí vemos que la apertura de mayor competencia va a ser más difícil a las empresas que operan en este mercado para coludirse. Eso, muchas gracias. Presidenta. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra al Ejecutivo y luego pasamos la ronda por los senadores. Le pido disculpas. Muchas gracias, senador. Ministro. No, quisiera comenzar agradeciendo el profundo interés que genera esta ley. Para nosotros una ley
que la entendemos como una ley clave, una ley que nos debiera permitir aumentar el porcentaje, la fracción del transporte de carga que se realice por modo marítimo en un país que tiene una profunda vocación marítima. Creemos que aquí hay una oportunidad que estamos dejando pasar y que este proyecto de ley viene a fortalecer. Quisiera ser en el sentido muy claro y enfático respecto a algunas de las observaciones que se han hecho y son muy legítimas. Lo primero es que el proyecto no abre el cabotaje. La reserva de cabotaje se mantiene tal como ha operado desde 1979 a la fecha, y al contrario, como se ha planteado, es necesario dejar claro que el proyecto cambia rotundamente del proyecto original ingresado por el gobierno anterior, porque se mantiene la reserva de cabotaje. El gobierno anterior planteó una política de mares abiertos, nosotros hemos ido en otra dirección, y vemos con alegría que los autores del proyecto anterior han endosado también este proyecto como un proyecto positivo que avanza también en la línea adecuada. Este proyecto solo flexibiliza y optimiza las excepciones, apuntando a superar ciertas ineficiencias específicas y que generan inmensos costos para toda la cadena logística, como por ejemplo el cierre de puertos. La inmensa mayoría de los países que tienen cerrado el cabotaje contemplan excepciones, y el proyecto mantiene a Chile dentro de esta regla general, solo que mejorando el sistema existente para aumentar la competencia. Si bien la reserva de cabotaje existe en muchos países, la inmensa mayoría de estos contemplan excepciones para permitir que participen extranjeros bajo ciertas circunstancias. Solo por nombrar algunos países que tienen esta política, que es como la que estamos nosotros emulando: Australia, Colombia, Brasil, China, México, y hemos ido a mirar también lo que hacen otros países en este sentido, y por ejemplo en el caso de Nueva Zelanda es justamente donde tomamos esta idea de la ruta de salida como una excepción que pudiese ajustarse en el caso de nuestro país. Entonces, en ese sentido, quisiera ser bien enfático: el proyecto mantiene la lógica de reserva con excepciones, al igual que muchos países del mundo. Importante, esto es un esfuerzo que hemos hecho sistemático desde que empezamos a trabajar esta ley, no hay impacto en el empleo, al contrario, el proyecto de ley fomenta la creación de nuevos puestos de trabajo, porque se mantiene el cabotaje cerrado, y el proyecto fue el desarrollo del proyecto se llevó adelante producto de una mesa de trabajo con sindicatos, con organizaciones de trabajadores de la Marina Mercante, de todos los sectores, y por lo mismo hay un grupo importante de trabajadores que apoya este proyecto. Y estos grupos han planteado su argumento en esta comisión, y eso nos da también tranquilidad de que es un proyecto que puede avanzar y que es políticamente viable. El proyecto permite que se constituyan nuevas empresas navieras bajo la normativa chilena, las que necesariamente deberán contratar 100% tripulación chilena. Y esto entonces es fundamental para proteger empleo y las condiciones laborales de los trabajadores. También quisiera mencionar respecto al tema de la seguridad nacional, que el proyecto no representa riesgo para la seguridad nacional. Este es un proyecto que está firmado por la ministra de Defensa, que fue parte de la pregunta del senador Piuk, y al mismo tiempo fue confirmado explícitamente por el comandante en jefe de la Armada, aquí cito, dice: como institución no vemos una amenaza a la seguridad nacional en este proyecto de ley en discusión. Esto fue un texto que fue una participación del comandante en la Comisión de Transporte de la Cámara. Y esto es precisamente porque la autoridad marítima siempre podrá restringir o prohibir el paso o la permanencia de naves en determinadas zonas, o prohibir su ingreso a puertos nacionales. Eso permanece. Cuando su paso no es inocente o peligroso, esta es la norma actual, y el proyecto no modifica en nada esto. Tampoco se pone en riesgo la Reserva Nacional, la Reserva Naval. Al contrario, esto es importante también, consideramos que este proyecto amplía y fortalece la Reserva Naval, ya que existirán más naves de bandera chilena. Esto es así dado que el proyecto mantiene cerrado el cabotaje. No se afecta a la Reserva Naval, ya que esta solo estará compuesta por naves de bandera chilena. Adicionalmente, al permitir que se constituyan nuevas navieras chilenas con capitales extranjeros, el número de naves nacionales aumentará, fortaleciendo la Reserva Naval, ya que en caso de conflicto existirá mayor disponibilidad de naves y dotación. Importante decir que el proyecto que algunas personas han transmitido permitiría que banderas de conveniencia se instalen en las costas de Chile con el solo objetivo de prestar servicio de cabotaje. Esto no es así, el proyecto no lo permite. El proyecto apunta a la optimización de la capacidad ociosa de las naves extranjeras que actualmente vienen a Chile como parte de su ruta internacional. Lo que buscamos es ocupar de mejor manera esa capacidad, pero no a aumentar el número de naves extranjeras que ingresan al país. Esto es importante tenerlo claro, ya que el hecho de que sean las mismas naves extranjeras las que actualmente vienen a Chile, las que van a poder hacer cabotaje vía excepciones, descarta cualquier riesgo en materia de seguridad nacional, ya que, insisto, no van a venir nuevas naves producto de esta ley.
Distinto el caso de que van a haber más naves nacionales, me refiero a las naves extranjeras, ¿sí? El proyecto no busca reemplazar los servicios de naves chilenas, sino que ofrecer servicios en rutas que no han sido operadas por las navieras chilenas durante años. Las naves chilenas van a tener preferencia en aquellas rutas en que presten servicio, a las cuales no podrán ingresar las naves extranjeras. Es decir, las excepciones del proyecto, tanto los waivers como el permiso para carga, transporte de carga de comercio exterior, van a dar preferencia a las navieras chilenas. Y es sencillo. Si la ruta está siendo operada por una naviera chilena, la naviera extranjera no podrá prestar ese servicio. También es importante destacar que el proyecto lo que busca es inyectar mayor competencia en el cabotaje. Y esto no es competencia desleal. Las navieras extranjeras van a pagar impuestos en Chile y tasas muy superiores a las que pagan las nacionales, que también ha sido parte de las preocupaciones legítimas que levanta este proyecto. Las rentas obtenidas por el servicio de cabotaje realizados por navieras extranjeras son de fuente chilena, ya que la actividad se desarrolla en Chile y por lo tanto están afectas el impuesto de la renta. Así, dependiendo de si la nave es reputada o no, los impuestos a pagar son un 20% o un 35% y se cobra sobre el monto del contrato y no sobre las utilidades, como ocurre con el impuesto de primera categoría que pagan las empresas navieras chilenas y que es de solamente un 27% de las utilidades. De esta manera, desde una perspectiva tributaria, se descarta que existe una diferencia normativa que favorezca a las naves extranjeras. Es más, los chilenos tienen una posición considerablemente más beneficiosa, razón por la cual estimamos que las empresas van a tener incentivos para venir a construirse a Chile como naviera y por ende pagar impuestos en Chile por las utilidades que las empresas obtengan. El proyecto en definitiva reconoce la diferencia también que existe en el mercado entre el norte y el sur austral, es algo que no hemos tocado hoy día, y por lo mismo contempla resguardos específicos para el sur. Para cerrar, me gustaría insistir que el proyecto trae beneficios generales para todo el país, sin perjuicio a los resguardos que hay para el sur. El proyecto busca abrir servicios que son esenciales para reducir costos, para reducir externalidades, para fortalecer el transporte marítimo, la cadena logística en general. Trae beneficios asociados a la reducción de tarifas, lo hemos escuchado en las presentaciones. La apertura parcial del cabotaje debiera reducir un 43% las tarifas de graneles líquidos y un 35% las de carga general. Esas son nuestras estimaciones, lo que implica un beneficio estimado de 215 millones de dólares anuales. Algunos ejemplos para grabar, que seguramente ustedes ya lo han escuchado, para visibilizar cómo este proyecto soluciona problemas específicos, elimina los costos de transbordo encallado de la carga de COMEX, genera beneficios de waiver anual si analizamos toda la carga que va desde la zona central a la zona norte y que se puede cambiar del modo terrestre al modo marítimo utilizando el waiver anual. Estimamos el ahorro de entre 48 y 115 millones de dólares. También hay ganancias para NAP, para Codelco, debido a la reducción de tarifa. La suma de todos estos puntos corresponde a un total de 101 millones de dólares y 170 millones de dólares, lo que corresponde a un 0,7% y 1,2% del PIB nominal de la actividad de transporte del año 2022. Hay una serie de otros beneficios que son importantes mencionar, ¿no es cierto? Hay impactos positivos para el medio ambiente si movemos transporte de carga de los camiones al barco. Recojo el punto respecto del tren y lo estamos trabajando, senador, también en paralelo, en algo importante. Nos hemos propuesto doblar la carga del tren en nuestro país. Hay resiliencia respecto al sector logístico a través de una mayor diversificación en las opciones de transporte, por ejemplo, respecto a los cierres de puertos. Hay reducción en trabas administrativas, reducción de congestión, daño de carretera, beneficios para pymes, en fin. Creemos que es un proyecto que es robusto y que ha sido capaz de ajustarse en una materia que es muy necesaria para el país y que tiene factibilidad política y que creemos que debiéramos avanzar con entusiasmo. Muchas gracias. Muchas Y gracias. pido disculpas que me están ministro. esperando en la Comisión de Hacienda, pero muy disponible para seguir conversando, especialmente sí, de la forma como estamos haciendo hasta acá. Muchas gracias. Le vaya bien en la ley de subsidios que esperamos también tener en sala prontamente. ¿Ah? Había solicitado la palabra el senador y la Fiscalía Nacional, no, alguien. Sí. Por eso, es que en eso estamos. Ya, y para aclarar algunas cosas, o al menos el comandante en jefe de la Armada, Juan Andrés de la Maza, puso un primer trámite sobre el proyecto y parte de lo señalado por él lo ha citado el ministro. ¿Ah? También vamos a invitar a la ministra de Defensa y con eso esperamos en 2 sesiones cerrar esto. Es que vamos, bueno, les pido que evitemos los diálogos. Ok, vamos a darle la palabra al secretario ejecutivo de la Corporación Nacional de Evaluación y Productividad, CENEP. Tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Solo en 2 minutos para responder la consulta directa del senador Pug. Concuerdo fervientemente con la máxima, ¿cierto? Y la importancia de contar con datos y evidencia para
responder las preguntas de política pública. No puedo estar más de acuerdo con usted. Y efectivamente, senador, la CNP no ha hecho un estudio específico sobre la calidad del servicio en la industria del cabotaje, y por lo tanto ese pedazo de evidencia que sería el ideal no lo tenemos, pero sí es importante destacar que el efecto que produce la competencia sobre las variables como la productividad, las tarifas y la calidad del servicio es abrumadora en todos los mercados. Lo hemos observado y la literatura económica es muy enfática al respecto. Es un efecto que se produce con altísima regularidad en los mercados que son sometidos a mayor competencia, pero tomo el punto, tiene toda la razón en que no tenemos los datos específicos o un estudio que nos permita afirmar con 100% de certeza el efecto que habría sobre este mercado en particular. Sin embargo, nos colgamos de evidencia y de teoría bastante sólida para esa afirmación. Solo eso. Muchas gracias, señor presidente. Habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias y agradecemos a los invitados. Gracias.